Hola, somos el equipo C de la materia de programación y a continuación presentaremos un video explicando el tema de funciones y arreglos como proyecto final. Vamos a ello. El fin de este video es que nuestros espectadores puedan entender claramente qué es arreglos y funciones. En primera instancia vamos a abordar qué son los arreglos. También se pueden conocer como métodos, el cual tiene mucha relevancia e importancia en programación. Esta función es la sección de un programa que se puede calcular el valor de manera independiente al resto del programa. El programa puede ejecutar dicha sección facilitando así el resto del mismo. En conclusión, nos permite dividir el trabajo del programa, de dicho programa, en pequeñas acciones separadas de la parte principal. Por otra parte, tenemos a los arreglos, que también se conocen como matriz. Esta función dentro del programa es imprescindible para la realización del programa en cualquier tipo de lenguaje. A continuación abordaremos el lenguaje C++. Estos arreglos nos ayudan a la resolución de los problemas. Es necesario utilizarlos adecuadamente para programar de una mejor manera. Los arreglos son colecciones ordenadas de datos. Se emplean para almacenar múltiples valores de una sola variable. Cabe destacar que tienen el mismo tipo de dato, el mismo nombre y que cada posición del almacenamiento de un arreglo se llama un elemento del arreglo. Y esto sería todo por ver en este video. Ok, el primer tema a abordar va a ser las funciones. Las funciones son fundamentales para resolver problemas. Estos se van a dividir en pequeños problemas llamados subproblemas. El problema original se resuelve como un programa principal, también llamado driver o main. ¿Okay? Los subproblemas, que son los módulos, también se conocen por estos, mediante subprogramas que serían ya procedimientos y funciones. Los subprogramas o módulos se diseñan en subprogramas que a su vez clasifican procedimientos y funciones. Ok, una función es un objeto del ambiente con nombre, tipo y valor único. Este tipo se asocia al valor que retorna la función cuando es evaluada como un conjunto de datos de valores de sus argumentos. En conclusión, en programación una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. Y esta función tiene tres características primordiales, componentes primordiales: los parámetros, valores que reciben la función como entrada, códigos de la función, operaciones que hacen a la función, y el resultado, o también conocido como valor de retorno, que es el valor final que entrega la función. Hola, mi nombre es Fernando Ochoa Figueroa y hoy les voy a explicar la sintaxis de una función en lenguaje C++. Para empezar, ya sabemos que la función son las que permiten al programador estructurar los programas en pequeños segmentos de código que realizarán una tarea individual. Ok, para empezar, la sintaxis de una función está dividida en 4 partes. Estas son tipo, nombre, parámetro y instrucciones. El tipo es el tipo de dato del valor retornado por una función. Una muy común es int. El nombre es con el que vamos a identificar nuestra función. Y los parámetros es un valor que tiene un dato y un identificador, un tipo de dato y un nombre, que se convierte en una variable que declara localmente en la función y externamente sirve para pasar el argumento a la función cuando es llamada. Y las instrucciones
es el bloque que implementan lo que hará la función. Estas siempre irán entre corchetes. A continuación les voy a presentar un ejemplo de la sintaxis de una función. Bueno, en pantalla tenemos nuestras librerías y la declaración de la función. Lo que está marcado con azul es el tipo de valor de retorno. Lo que está marcado con rojo es el nombre que llevará la función. Y en lo color morado o lila son los parámetros que actúan como variables locales, pero externamente permiten capturar los argumentos con los cuales se realizará el cómputo o el cálculo. Y en lo verde son las instrucciones que realizará la tarea de la función. Y lo que está en el color dorado son los argumentos. A continuación vamos a hablar sobre la función main. Esta es la función principal. Desde esta función se llaman a las demás funciones, no importa el orden cómo se escriban las funciones. El programa siempre llamará primero a la función main automáticamente, ya que el código de otra función solo se ejecuta si es llamada por la función main. Ahora veremos un ejemplo de llamado y retorno de la función. En este ejemplo, la función main llama a la función resta después de la declaración de variables en z, y la función resta retorna un valor entero que se asignará a z. Nota: una función puede ser llamada muchas veces. Y para concluir, vamos a hablar un poco sobre la palabra reservada void. La palabra reservada void en C++ significa o da el concepto de no existencia o no atribución de un tipo en una variable o declaración. Es decir, una función declarada como void no devolverá ningún valor, como se demuestra en el siguiente ejemplo. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Los arreglos son parte imprescindible para la realización de programas en cualquier lenguaje y para la resolución de casi todo tipo de problemas. Un arreglo es un conjunto de datos que se almacenan en memoria de manera contigua con el mismo nombre. Para diferenciar los elementos de un arreglo se utilizan índices detrás del nombre del arreglo y encerrados por corchetes. Los arreglos se clasifican por vectores, también llamados tablas unidimensionales. Son estructuras de datos caracterizados por una colección de datos del mismo tipo, referenciados mediante el mismo nombre, almacenados en posiciones de memoria físicamente contiguas, de forma que la dirección de memoria más baja corresponde a la del primer elemento y la dirección de memoria más alta corresponde a la del último elemento. El formato general para la declaración de tipo de vector es tipo de datos, nombre de vector, tamaño, donde tipo de datos indica el tipo de datos almacenados por el vector. Nombre vector es un indicador que usaremos para referirnos tanto al vector como un todo como cada uno de sus elementos. Matrices, también llamadas tablas bidimensionales, se emplean para almacenar múltiples valores en una sola variable, frente a las variables que solo pueden almacenar un valor, donde tamaño 1, tamaño 2 es una expresión entera constante que indica el número de filas y columnas respectivamente que contendrá la matriz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo y les voy a exponer la sintaxis en C++ de los arreglos. En este caso vamos a iniciar con los vectores. Para definir un vector se utiliza lo siguiente: se pone el tipo de dato, que puede ser entero, puede ser char, float, el que tú desees. Luego de eso va un nombre cualquiera que te sirva para identificar la variable. Y después, entre corchetes, vamos a indicar el tamaño del arreglo, lo cual va a indicar el número de elementos que va a contener este mismo. Y por ejemplo, supongamos que queremos un arreglo de 10 números enteros. Primero, inicializamos con int, que es el tipo de dato que va a llevar la variable. En este caso es entero porque son 10 números. Después el nombre de la variable, que sería número, y después ponemos entre corchetes 10 y declaramos 10 elementos en él.
Y por ejemplo, si queremos 5 letras, declaramos la variable como char, ponemos el nombre, en este caso que sería letras, y el tamaño de que serían 5 letras. Luego, si queremos otro arreglo, pero en este caso de números flotantes, lo único que tenemos que hacer es declarar la variable como float, su nombre, reales y el tamaño de 15. La inicialización de un vector. En este caso vamos a almacenar o a rellenar un arreglo. Declaramos el tipo de variable, su nombre, abrimos y cerramos corchetes, pero no indicamos el número de elementos porque los declaramos ahí mismo, y en este caso están entre llaves, como se puede ver aquí. Y además y ahí mismo anotamos los elementos en las llaves, y por lo tanto ahí inician 1, 4, 6, 7 y 3, por lo tanto este arreglo tendría 5 elementos, y la forma en la que se guardan es la siguiente. Simplemente se guarda cada uno en una posición contigua de memoria, y cada uno tiene un subíndice correspondiente. Por ejemplo, tenemos el número 0, que correspondería al valor del número 1. Después tenemos el número 1, correspondería al valor del número 4, y después tenemos la posición 2, que sería el valor del número 6, y así consecutivamente. Y aquí en la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo de inicialización de un vector. En este caso el tipo de variable sería char o carácter, y declaramos la variable como letra, y ahí mismo declaramos los valores que van a ir en este arreglo, que en este caso serían 5 valores, y sería A, E, I, O, U. Y esto tiene que ir entre comillas simples, ya que se trata de caracteres. Y por ejemplo, la letra A va a ir en la posición 0, y ese va a ser el valor A. Y en la posición 1 va a ir la letra E, en la posición 2 va a ir la letra I, en la posición 3 va a ir la letra O, en la posición 4 va a ir la letra U. Anteriormente les expliqué la sintaxis en C++ de los vectores, o también llamados arreglos unidimensionales, y después aquí tenemos las matrices, o lo que son los arreglos multidimensionales. Y para empezar, para declarar una matriz en C++ es muy similar a la de un vector, y se deben seguir las mismas normas para declarar una variable, pero una vez más con un pequeño cambio en la sintaxis. Primero necesitaremos saber el tipo de los datos que irán al interior, si son números, si son decimales o si son cadenas de texto. Y también necesitamos un nombre para la matriz y un tamaño máximo para las filas como para las columnas. Y la sintaxis para declarar una matriz en C++ es la siguiente, es la que se puede ver aquí en la diapositiva, que es el tipo de dato, el nombre de la matriz, y además el valor de las filas y las columnas. Y ahora tenemos la declaración de una matriz en C++, y como podemos ver en la diapositiva son unos pequeños ejemplos que les voy a explicar. Por ejemplo, línea por línea. La línea 1, esta línea contiene la declaración de una matriz llamada mi matriz 1, que tendrá 10 filas y 5 columnas, y cada una de las 50 casillas tendrá datos de tipo entero. La línea 2 contiene la declaración de una matriz llamada mi matriz 2, que tendrá 5 filas y 10 columnas, y cada una de las 50 casillas tendrá datos de tipo flotante. Línea 3 contiene la declaración de una matriz llamada mi matriz 3, que tendrá 15 filas y 15 columnas, y cada una de las 225 casillas tendrá datos de tipo string, y a esto se le llama una matriz cuadrada. Tenemos la línea 4, que contiene la declaración de una matriz llamada mi matriz 4, que tendrá 1000 filas y 3 columnas, y cada una de las 3000 casillas tendrá datos de tipo booleano. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Para inicializar una matriz, lo que aquí hemos declarado es una matriz de tipo entero, de 2 filas y 2 columnas, y se ha inicializado con diferentes valores.
El valor inicial corresponde a la casilla 0, 0, o sea, a la fila 0 y a la columna 0, y tiene el valor de 1. En la fila 0, columna 1, tenemos el valor de 2. En la fila 1, columna 0, el valor de 3. Y finalmente, en la fila 1, columna 1, el valor de 4. Es importante notar que tanto el primero como la columna comienzan desde 0 y no desde 1. Por eso, la primera casilla corresponde a la fila y columna 0. Y ahora vamos a acceder al valor de una casilla. Nuevamente haremos uso de los corchetes, pero esta vez no para declarar tamaños, porque pues eso ya se hizo, sino para indicar las posiciones de fila y de columna. Como podemos ver aquí en la diapositiva, para acceder a un valor específico conociendo el índice de la casilla, solo basta con escribir dicho índice entre los corchetes. Además, recuerda que el índice comienza desde 0, así por lo tanto una matriz de vector de 2 por 2 es como el ejemplo. Ok, con lo anteriormente mencionado por mis compañeros y visto los temas de funciones y arreglos, a continuación desarrollaremos el ejercicio propuesto del equipo C. Comencemos. Muy bien, el ejercicio nos pide lo siguiente: hacer una aplicación que entre una serie de valores dados por el usuario, los almacene en un vector y sume los elementos de las posiciones pares, lo mismo que las posiciones impares por separado. Imprimir el arreglo y la suma de los datos del arreglo serán dados por el usuario. Nota: cree dos funciones, una para el llenado del vector y otra para su impresión. Muy bien, comenzaremos poniendo nuestras bibliotecas principales, las cuales serán include iostream, y la siguiente biblioteca que ocuparemos será include conio.h. A continuación podremos using namespace std, como lo hemos venido manejando en programas anteriores. Muy bien, teniendo nuestras bibliotecas principales, comenzaremos poniendo nuestra función principal, que en este caso será int main. Y evitando que se nos pase más adelante, pondremos de una vez nuestro get para la función, para la biblioteca conio.h y nuestro return 0. Muy bien. Ahora comenzaremos a analizar la instrucción para poder crear nuestro programa. Primero que nada, nos pide dos funciones, una para el llenado y otra para la impresión. Entonces, empezaremos a crear nuestro prototipo de la función para tener en cuenta qué es lo que haremos más adelante. Comenzaremos, por mera estética, poniendo como nota prototipo de la función. Muy bien. Lo que haremos a continuación será escribir principalmente la estructura que tendrán dichas funciones, así como darle el tipo de valor y un nombre. Muy bien. La primera función ocuparemos void, retomando lo que se mencionó en el video, para qué sirve la función void. Esta se llamará llenado. Y lo que pedirá será con un arreglo que pondremos como A, y otro que llamaremos vec. Como abreviación de vector, que más adelante lo declararemos.
Muy bien. Y punto y coma. El siguiente que ocuparemos también será void y se llamará impresión. También ocupará int y int. Ambas son para que pueda dar la impresión de los números pares, de los cuales le pusimos p, y a los impares, a los cuales llamamos i, que más adelante la tomaremos de nuestra función principal. Muy bien. A continuación, después de haber declarado esto, podemos ir a nuestra función principal. No olvidemos los puntos y coma. En nuestra función principal declararemos variables enteras, las cuales se llamarán pares, que le damos un valor inicial de 0, y impares, los cuales igualmente tendrán un valor de 0. Nuestra siguiente variable también será entera y se llamará vectores. Esta variable la ocuparemos para definir el tamaño de nuestro vector, lo cual haremos a continuación. Incluiremos un cout que nos pida, o más bien que nos muestre en pantalla, cuántos elementos. Muy bien, lo siguiente que haremos es guardar este dato en un cin, la variable vectores. Una vez que ya el usuario haya definido qué elementos van a entrar en nuestro arreglo, ahora sí podemos poner una variable para nuestro arreglo, la cual será la siguiente: entero arreglos y entre corchetes, vectores. Esto hará que el valor que ha digitado la persona o el usuario sea el determinante para la cantidad de capacidad que tendrá nuestro arreglo. Muy bien. A continuación seguiría el llenado del vector, pero como ya tenemos una función para eso, haremos uso de ella. Primero vamos a llamar a nuestra función, así como enviarle datos para que nos pueda regresar nuestro llenado del vector. Entonces, nuestra función para llenado es esta y la pondremos acá. Muy bien. Lo que hacemos acá es que estamos enviando a nuestra función llenado la variable arreglos, la cual será representada con una A, y la variable vectores, la cual será representada como vec. Y una vez que nuestra función trabaje con dichas variables que le enviamos, nos va a devolver un resultado. Pero para eso habrá que desarrollar nuestra función. Muy bien. A continuación colocaré aquí, y para no perdernos pondré una nota, que aquí va nuestra función llenado. Perfecto. A continuación pondremos la función. Es de la misma forma en la que lo declaramos en nuestro prototipo de la función. Sin embargo, ya no pondremos el punto y coma, sino sus llaves de inicio y fin. Muy bien, es hora de llenar nuestra función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que esto es un llenado de vector, vamos a poner primeramente un cout que nos diga lo siguiente: nuestro salto de línea para que no se vea junto, y pedirá
y espacio, punto y coma. Muy bien. Ahora, si recordarán bien, para llenar los elementos de un arreglo se hace el uso de ciclos y en este caso ocuparemos el ciclo for. A continuación lo abriremos. For, nuestra variable será de tipo entero y se llamará i. Inicializamos i en 0, punto y coma, y lo terminamos cuando i sea menor a vec, que si recuerdan es el valor de vectores, que quiere decir que es hasta dónde puede contener nuestro arreglo. Entonces el ciclo se va a cerrar ahí. Muy bien. Y el siguiente será cómo va a ir incrementando nuestro arreglo. Vemos i más, que significa que irá aumentando de una unidad en una unidad, y punto y coma. Perdón, y nuestras llaves de inicio y fin. Muy bien. Como esto es para el llenado del arreglo, simplemente lo que va a hacer este ciclo for es que va a entrar con un cin elementos a nuestra variable a, que si bien recuerdan fue la que nombramos como nuestro arreglo, sustituyendo a arreglos en nuestra función principal. Entonces ponemos arreglo, como vaya corriendo nuestro ciclo for, va a ir entrando datos en nuestra variable a y se van a guardar dichos datos. Muy bien. Y no olvidemos nuestro punto y coma. Entonces con esto habremos finalizado nuestra función llenado. Entonces, ya que está todo estructurado, aquí en el llamado de la función nos devolverá los datos que guardemos en el arreglo a. Perfecto. El siguiente paso será que una vez que tenemos nuestros vectores en el arreglo, definamos cuáles serán pares e impares. Para eso volveremos a nuestra función principal, int main, y abriremos otro ciclo for. Antes que nada, y por mera estética, vamos a incluir un cout que se mostrará en pantalla para avisar al usuario que a continuación se mostrarán los elementos del arreglo, y lo pondremos como elementos del vector. Esto nos mostrará en pantalla el enunciado elementos del vector. Entonces entendemos que lo siguiente que hay que hacer es que el programa nos muestre dichos elementos del vector. A continuación, en nuestro ciclo for, por costumbre y de igual forma, lo iniciaremos con una variable de tipo entero llamada i, iniciando en 0. Y de igual forma como la función i termina cuando sea menor que vectores. En este caso se llama vectores porque ya estamos de vuelta en nuestra función principal. Muy bien, y de igual forma ponemos que i incrementa de 1 en 1. Y abrimos nuestras llaves. Bueno, lo primero que tiene que hacer nuestro ciclo for es mostrarnos los elementos del vector, y para eso ocuparemos un cout, ya que este mostrará en pantalla dichos elementos. Pondremos cout flechas. Para que muestre en pantalla dicho elemento tenemos que poner el valor del ciclo, que en este caso sería arreglos y llaves. Perfecto, esto hará que nos muestre nuestro arreglo de manera más estética. En este caso no incluimos inline porque queremos que sea de forma consecutiva. Muy bien, una vez que ya nos aseguramos de que va a mostrar en pantalla nuestros elementos, ahora sí haremos la división de elementos pares e impares.
Muy bien. Para esto ocuparemos un condicional if. ¿Y cómo lo ocuparemos? Bueno, de la siguiente manera. Ponemos if entre paréntesis si arreglos, que es donde se guardan nuestros vectores. No olvidemos las llaves. Cuando se divide entre 2, su residuo es igual a 0. Entonces, cumplida esta condición, lo que hará será que ocuparemos la variable pares igual a pares más dicho arreglo. ¿Esto qué hará? Bueno, cuando detecte que existe una variable que al ser dividida entre 2 da como residuo 0, va a ir acumulándola en la variable pares y de esta forma las irá sumando de manera consecutiva y tenemos una variable que guarda dicha suma y la ocuparemos más adelante para la impresión a pantalla. Bueno, y en caso de que no se cumpla esta condición, pondremos else. Ok, si no se cumple dicha condición, entonces el programa detectará que automáticamente son impares y hará el mismo proceso que haría si fueran pares, es decir, almacenar la suma de dichos elementos en una variable para su posterior impresión a pantalla. Una vez que ya tenemos dichos elementos y que ya cerramos de manera correcta todas nuestras llaves, porque esto puede representar un error más adelante, hay que tener mucho cuidado con las llaves, tenemos que hacer nuestra siguiente función, la cual nos dice que era impresión. Y sí, tenemos una función llamada impresión, la cual es esta de acá. Entonces es momento de hacer uso de ella. Lo primero que haremos será poner dicha función y ocupará los valores pares e impares. Ok, ¿qué le estamos diciendo? Que vamos a mandar pares, en este caso representado con una P, e impares, en este caso representado con una I, a nuestra función y nos tendrá que devolver la impresión a pantalla. ¿De qué? Bueno, de la suma de los números que dieron pares y de la suma de los números que dieron impares. Es momento de salir de nuestra función y la colocaremos acá abajo. Nuevamente, como nota y por estética, pondremos función impresión. Esto para que no nos perdamos durante el programa. Y ok, ahora sí haremos uso de nuestra función. Y recuerden que esta vez el punto y coma se sustituyen por las llaves de inicio y fin. Bueno, entonces, ¿esto qué hará? Bueno, como su nombre lo dice, simplemente va a imprimir en pantalla. Entonces hacemos uso de CA. Nuestro respectivo inline para que no salga pegado y pondremos suma de números pares. Esto hará que tome la variable P, que en este caso era la variable pares, y lo muestre en el programa, que ya recordaremos anteriormente que esta variable guardaba la suma de todas las unidades pares. Entonces ya simplemente lo mostrará a pantalla sin ningún problema. Y haremos el mismo proceso con los impares. Muy bien, ya habiendo hecho uso de ambas funciones y llenado nuestro programa, es hora de comprobar que corra correctamente. Recordaremos que este está sujeto a algunos errores de estructura y lo correremos a continuación. Muy bien, nos dice que el primer error está en la línea 22.
Muy bien, pusimos punto y coma y simplemente era coma. No pusimos nuestros respectivos punto y coma, que como mencioné anteriormente, esto puede ocasionar muchos problemas ya que no estamos cerrando la línea. Una vez corregidos nuestros errores anteriores, es hora de correr el programa. Ok. Muy bien, nos pregunta cuántos elementos tiene nuestro vector. En este caso serán 11. A continuación nos dice que ingresemos los elementos del vector, que en este caso serán 2, 5, 8, 7, 9, 3, 6, 7, 1, 2 y 4. Lo que tiene que hacer nuestro programa a continuación es mostrar en pantalla dichos elementos y posteriormente la suma de las cantidades pares y de las cantidades impares. Muy bien, apretamos Enter y como pueden ver nos da los elementos del vector ordenados y abajo nos da la suma de los números pares, que en este caso fueron 22, y la suma de los números impares, que en este caso fueron 32. Y con esto nuestro programa ha corrido exitosamente. Una vez concluido esto, espero que se haya entendido de manera muy concreta dicho programa y esperamos que no quede duda alguna de cómo elaborar un programa de forma sencilla utilizando estructuras y arreglos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.